Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a otra de las charlas que acostumbramos a hacer los lunes en la noche. En razón de que ha ingresado muchas personas durante esta semana, me presento. Mi nombre es Jorge Leiva, soy uno de los administradores del grupo Derecho Administrativo Costa Rica y tengo el gusto esta noche de contar con la participación de un destacado jurista nacional, don Luis. Muy buenas noches. Buenas noches, don Jorge. Muchas gracias por la invitación. No, pues ya verán ustedes el porqué de la invitación. Les adelanto a las personas nuevas que don Luis ya es un viejo conocido del grupo. Nos ha acompañado en anteriores oportunidades exponiendo temas de interés académico. Voy a permitirme, antes de darle la palabra, porque nos interesa escucharlo, hacer una breve y muy resumida presentación de los atestados de don Luis. Don Luis Ortiz es especialista en Derecho Público y Regulación Económica y Contratación Administrativa. Es profesor de la Universidad Escuela Libre de Derecho, del curso de Regulación y Competencia de la Universidad de Valladolid en España y también de los cursos de especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca. Es presidente actualmente de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, ASIER. Es reconocido por el directorio Legal Who Legal y por el directorio Chambers and Partners. Es experto en Derecho Público y Regulación Económica de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica. Es árbitro del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, y además es socio de la firma BLP en la oficina de San José. Yo, además de los atestados de don Luis, quisiera agregar que es uno de los académicos en materia de derecho administrativo actualmente más activos, no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Así que sé que muchos y muchas tendrán el interés que tengo yo de escucharlo, así que sin más, los dejo en compañía de un expositor de gran nivel como el señor Ortiz. Don Luis, adelante, por favor. Gracias nuevamente, Jorge, y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias por la paciencia de escucharme una hora, unos minutos que voy a tener con ustedes. Siempre que me invitan, no puedo dejar de reconocer la labor titánica que hace este grupo de Derecho Administrativo, Jorge, Aldo. Empezó como una quijotada y hoy en día este programa de los lunes yo no me lo pierdo y hay muchísima gente que no se lo pierde. Hasta dicen por ahí las malas lenguas que tiene un rating mayor que el juego del calamar, que está de moda en Netflix. Así es que un agradecimiento y felicitación, pero más que todo agradecimiento por hacer este esfuerzo para todos los que nos gusta el derecho público y el derecho administrativo. Y sigan adelante, por supuesto. Bueno, el tema que hoy nos ocupa es un tema que a mí me apasiona personalmente y del que siempre es importante hablar, discutir, pero quizás nunca en la historia más que ahora. Solamente me imagino quizás después de la Segunda Guerra Mundial que podría haber sido más importante que discutir y analizar las asociaciones público-privadas, las APPs. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la crisis que generó la pandemia, que ha generado y que sigue generando, ha supuesto definitivamente un quiebre absoluto en todas las estructuras globales. Es un reto para todos los esquemas tradicionales desde donde desarrollamos las actividades. Se intentó confinar durante 3 meses, pero la quietud del confinamiento definitivamente no es una opción válida ni viable para los sistemas económicos ni sociales, como lo hemos podido todos experimentar. Entonces, ante este futuro cambiante que se vislumbra, existe una gran oportunidad de transformar todos los espacios, incluida la gestión de lo público. Y es ahí donde emerge una vez más, y de entre las cenizas, la añeja, pero siempre vigente discusión sobre si el Estado debe ser el proveedor de los servicios básicos, de los servicios públicos, o si bien, como nos explica el profesor Esteve Pardo, debe ahora replegarse a otras posiciones estratégicas y desde estas posiciones estratégicas desarrollar una actividad con otra longitud de onda. ¿Cuál es la longitud de onda que plantea el profesor Esteve Pardo? Bueno, una longitud de onda donde el Estado ya no sea no solamente regulador,
sino que además su función sea asegurar la prestación de esos servicios básicos a los ciudadanos. Si lo hace él o no lo hace él, eso ya no interesa. Lo que interesa es que su función básica es asegurarse que los ciudadanos puedan acceder a esos servicios básicos. Y entonces la pandemia nos presenta con un escenario bastante difícil. Lo hemos experimentado, lo experimentamos siempre que no podemos sacar nuestro vehículo porque tenemos restricción vehicular o porque se cierran los negocios. La pandemia ha reforzado por la necesidad el papel protector del Estado, de amenazas externas y de amenazas internas. Entonces, en esta visión, el Estado tiende a asumir compromisos internos y por tanto nosotros exigimos y le vamos a exigir soluciones prontas. Pero resulta que del otro lado de la moneda estamos en una coyuntura en donde el Estado costarricense ya desde antes de la pandemia estaba en una crítica situación fiscal y ahora después de la pandemia pues lo va a estar muchísimo más. Entonces el Estado se encuentra en una posición donde los ciudadanos le exigen cada vez más y él puede satisfacer cada vez menos esos derechos de los ciudadanos. Y esto evidentemente le puede generar responsabilidad administrativa. El Banco Mundial, a partir de esta coyuntura que estamos viviendo hoy, ha salido a la luz y ya nos ha mandado un mensaje importante. Y ha dicho el Banco Mundial que es necesaria una cooperación saludable con el sector privado más que nunca, porque a medida que los países vayan saliendo de la crisis con más restricciones fiscales, pues más van a necesitar del sector privado. Y entonces, si las asociaciones público-privadas ya eran importantes antes de la pandemia, en el panorama post-pandemia sin duda lo va a hacer más. Y ahora caigamos un poco en el caso de Costa Rica. De acuerdo con el último índice de competitividad global que publica el World Economic Forum, Costa Rica presentaba en el 2019, que fue la última vez que se hizo este índice, un rezago en infraestructura bastante importante si nos comparamos con países con la mejor infraestructura, siendo Singapur el mejor calificado. De acuerdo con dicho índice, Costa Rica ocupa el lugar 62 en infraestructura. Otros países del área, por ejemplo, Ecuador ocupa el puesto 69, Perú ocupa el 72, por ahí andamos. Todas las naciones latinoamericanas, la mayoría estamos parecidas, pero Costa Rica tiene ese lugar 62 en infraestructura. La razón de este evidente rezago se queda explícita si revisamos el Plan Nacional de Transportes que se dio en el 2011 y que tenía una prospección hasta el 2035, en donde Costa Rica preveía que la inversión en infraestructura debía ser de un 2.45% del PIB entre el 2011 y el 2018 e incrementarse a 3.99% entre el 2019 y el 2035, si es que queríamos ni siquiera hacer un salto cualitativo a partir de esa posición 62, sino más o menos mantenernos ahí, mejorar un poquito. Bueno, resulta que las cifras reales de inversión que en promedio se realizaron durante los años 2011 a 2017 fue de un 1.14% del PIB. Y a partir del 2018, en promedio, se ha invertido solamente un 0.965. Esto es casi una cuarta parte de la cifra que debería haberse invertido entre el 2018 y el 2019, es decir, de 3.99% del PIB. Así que si en el 2022 hacen otra vez este índice dedicado a la infraestructura, es muy probable, muy posible, que ese lugar 62 haya quedado en el olvido y estemos mucho peor. Siempre digo que las estadísticas son frías, pero los resultados que tienen esas estadísticas no lo son tanto. Y vean ustedes qué grave lo que nos dice el programa Estado de la Nación. El programa Estado de la Nación calcula que el costo de la pérdida de tiempo de los trabajadores en las presas de la gran área metropolitana representa un 4.3% del Producto Interno Bruto, de lo cual resulta
en sus cálculos que cada habitante del centro del país gasta en promedio entre 2.000 y 3.000 dólares al año en presas. Tiempo, combustible, llantas, depreciación, etcétera, etcétera. Y sigo. Todos estos rankings son un problema real, reflejan un problema real que tiene consecuencias directas en la competitividad de nuestros países. Imagínense ustedes que en América Latina, mientras que en América Latina los costos logísticos de transporte de todos los productos que exportamos oscilan entre un 18% y un 35% del valor del producto, en los países de la OCDE los costos logísticos son solamente de un 8%. Saquen ustedes entonces las cuentas de cuánto más competitivos podrían ser los precios de los productos costarricenses y de los servicios si hoy en lugar de ocupar el puesto 62 en ese índice de no grata memoria para Costa Rica, bueno, mejoráramos siquiera la mitad y estuviéramos en un puesto 30, un puesto 35. Solo con mejorar en infraestructura, ¿cuánto podríamos ser muchísimo más competitivos como economía y como sociedad? Y bueno, esto nos lleva a cómo estamos hoy. Si ya de previo a la pandemia Costa Rica presentaba el grave problema fiscal que ustedes conocen y que no me voy a detener en eso porque es público y notorio, ¿cómo será ahora que la COVID-19 consumió lo poquito que nos quedaba de nuestro exiguo presupuesto para invertir en infraestructura? Pareciera entonces que estamos en una situación desesperante. Un país con déficit fiscal que no tiene de dónde más tomar para invertir en infraestructura, que no puede seguir endeudándose porque los préstamos no son gratuitos, pero a la vez una sociedad, un sector empresarial, unos ciudadanos que le exigen un derecho fundamental del buen servicio, del buen funcionamiento de los servicios públicos, dentro de lo cual están las carreteras, los puertos, los aeropuertos, un sector empresarial que quiere competir con sus pares de otros países que tienen muchísimo mejor infraestructura y que le sacan una ventaja competitiva por solamente la mejor infraestructura que tienen. Pues bien, ahí es donde entra en juego nuestra amiga de hoy, que son las asociaciones público-privadas, las APPs, como una tercera vía de colaboración y sinergia entre el gobierno, la sociedad y el mercado. Es decir, una especie de privatización de lo público o de publicitación de lo privado, como diría Bowie. Pretendo entonces hoy, en lo que queda del tiempo, tratar un punto que es clave, que es el concepto de asociación pública-privada. ¿De qué estamos hablando? Ya veremos que hay una gran torre de Babel forjada alrededor del concepto, y luego caer en los tipos de contratos, que es precisamente el título de la ponencia, los tipos de contratos más conocidos o más importantes de APPs que hay en Costa Rica y sus experiencias. Evidentemente, las asociaciones público-privadas no son nuevas, tienen su origen en Roma. El Imperio Romano ya las ensayó en formas muy primitivas de colaboración privada en el abastecimiento de agua. Recuerden ustedes que Roma era famosa por sus sistemas de abastecimiento de agua, que eran muy modernos para la época. También lo usó en la recaudación de impuestos y puso en práctica instituciones que hacían depender la retribución del capital del éxito o fracaso de la operación financiada. Y esto quiero que lo retengan durante toda la charla, porque va a ser clave en entender el concepto de asociación público-privada. Ya desde Roma, reitero, se hacía depender la retribución del capital del éxito o del fracaso de la operación financiada. Y esto va a ser clave. De modo que la participación público-privada ha existido desde miles de años. Sin embargo, el punto de quiebre, digamos que cuando se ponen de moda, es en Gran Bretaña en la década de los 80, bajo el influjo de las reglas del New Public Management, que propició la entonces primer ministro de Inglaterra, Margaret Thatcher. Ese modelo se estandarizó en los años 90, principios de los 90, bajo el nombre PFI, que significa Private Finance Initiative,
Y a partir de ahí se expandió por Europa y por América. Nosotros, por su parte, a pesar de que algunos creen que necesitamos una ley nueva de asociaciones público-privadas, siempre las hemos regulado, siempre las hemos tenido reguladas desde hace muchísimo tiempo. Van a ver ustedes que desde 1977 están reguladas propiamente. Nosotros tenemos varios contratos típicos. Dentro de los contratos que con mayor claridad se pueden clasificar dentro de esta categoría está evidentemente la concesión de obra con servicio público, el novedoso contrato de optimización de activos de infraestructura, la concesión de gestión de servicios públicos, la gestión interesada, el contrato de colaboración público-privada propiamente, y además otros que vamos a ver más de refilón, pero que también pueden encasillarse dentro de la figura de análisis. Ahora sí, entremos al gran tema. ¿Qué es una asociación público-privada? ¿Cómo delimitamos conceptualmente? ¿Cómo sabemos que estamos hablando de una asociación público-privada? Justo en las noticias de la mañana veía un seguimiento de una alianza público-privada y lo repetía el periodista, lo repetía Ignacio Santos, que era en ese telenoticiero, lo repetía la persona encargada del proyecto. Y la alianza público-privada que nos presentaban, note que dije alianza, ¿verdad? Y no asociación, es una colaboración entre el ICE y el sector turístico de Osa para construir puentes donde puedan pasar los osos perezosos por encima de las carreteras y se evite el riesgo de que los atropellen. Y se insistía que era una alianza público-privada y la importancia de la alianza público-privada. Bueno, y aquí es donde hay que detenerse un momento, hacer un paréntesis y entender bien de qué estamos hablando. Porque como decía García de Enterría, en el derecho las palabras tienen que insertarse en un sistema para que expresen algo. Sin ese sentido de las palabras en derecho, las figuras y los institutos pierden toda significación. No es lo mismo el matrimonio que el divorcio, no es lo mismo la compraventa que la venta, que la opción de compra. Si los mezclamos, entonces comienzan a hacerse enredos. Bueno, con la participación público-privada o con las asociaciones público-privadas, sucede eso. Su noción y, por tanto, los efectos jurídicos dependen del tribunal decisor, del tratadista ponente, del legislador de turno y, peor aún, de la opinión pública, que en el caso costarricense, paradójicamente, hace algunos años, en donde se satanizaron a las concesiones, veneraba a las APPs. Creo que las APPs siempre han sido veneradas como un concepto etéreo que en realidad no sabíamos qué era lo que significaba, pero crucificaba las concesiones. Devolvámonos a el fallido intento de la concesión de la carretera San José, San Ramón y lo que pasó de ahí en adelante. Decir concesión era una mala palabra en Costa Rica. En cambio, se hablaba de las APPs y que había que hacer una ley de APP y que había que estimular las APPs. Pero no se paraba mientes que en esencia son lo mismo. En realidad, las APP son el género y las concesiones son la especie. Entonces, bajo este panorama, más que la entrada de la lengua jurídica en la lengua general, como soldadura de un sistema jurídico, lo que se ha creado es, les decía, una verdadera torre de Babel en la que se utiliza alegremente la noción de asociación público-privada o de alianza público-privada sin tener claro su significado. Y no es fácil. La verdad es que no es fácil, porque a la polisemia del término, que ya de por sí es inherente como instituto jurídico, se une la equivocidad del concepto. Y veamos ejemplos. Dice Casañe, Juan Carlos Casañe, que en realidad las asociaciones público-privadas son un concepto paraguas, que se utiliza para identificar un montón de cosas. Un universo de cosas que se parecen, pero algunas son bastante diferentes. Entonces lo que hay que encontrar es un hilo conductor, porque no se trata de una figura monolítica, porque no existe un modelo único, sino que en la práctica va a variar atendiendo a las circunstancias concurrentes de la historia, las necesidades socioeconómicas y los países.
Por eso es que a nivel internacional recibe muchísimas denominaciones. Pasemos así rápidamente una mirada a los diferentes nombres que tienen. En Gran Bretaña, como les decía, los famosos PFI, Private Finance Initiative. PPPs en la Unión Europea, India, Sudáfrica, Canadá y Australia, que significa Public-Private Partnership. En Canadá, también en la parte digamos, anglosajona, francesa, partenarias public-privé, contrats de cooperación public-privé en Francia, parcerías público-privadas en Portugal, Brasil y Angola, contrato de colaboración público-privada en España, contrato de participación público-privada en Argentina y asociaciones público-privadas en varios países de Latinoamérica como Chile, México, Perú, Colombia y Costa Rica. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Y si está don Juan Zamora presente, va a estar muy contento de este paréntesis, porque vamos a hacer una delimitación del concepto. Don Juan ha venido comentando y preguntando insistentemente desde que comenzó el ciclo, que por qué en el decreto 4933-MAKE-MIDE-PLAN se habla de convenios, acuerdos de cooperación y o colaboración. ¿Por qué no se habla de contratos? Bueno, es que el tema pasa por esa torre de Babel. Vean ustedes que este decreto regula las reglamentos para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas público-privadas para el desarrollo en el sector público. Entonces, ese puente para que pasen los perezosos, en donde se pusieron de acuerdo para colaborar simple y sencillamente, y que no tiene gran ciencia desde el punto de vista jurídico, se pusieron de acuerdo el ICE y los empresarios y hoteleros de la zona, los turistas, se pusieron de acuerdo y cada quien puso de su parte para tirar estas líneas para que los osos perezosos pasaran. Eso es una alianza público-privada para el desarrollo. Diferente es cuando hablamos del decreto. Hay dos decretos que hay que tomar en consideración. Uno es el decreto 41042-H, cuyo nombre es Procedimiento para la determinación de riesgos fiscales y de contingencias fiscales en proyectos de asociaciones público-privadas. Y ahí sí que estamos hablando de lo que aquí estamos hablando, de las concesiones, de la gestión interesada, de los contratos de concierto. Y aquí no se habla de un acuerdo. Saben ustedes que la diferencia entre un acuerdo y un contrato es que en los contratos las partes tienen obligaciones y derechos recíprocos. En los acuerdos de cooperación no hay derechos y obligaciones recíprocas, sino que hay un solo fin que tienen ambas partes. Por eso es que en aquel decreto que habla de alianzas público-privadas se habla de convenio y no de contrato. Y en este sí se habla de contrato. Y define, ya vamos a ver, a los proyectos de asociación público-privada en el artículo 7 como aquellos proyectos que derivan de una relación contractual de largo plazo entre una parte pública y otra privada para proveer un activo o un servicio público en el que el agente privado asume un riesgo significativo y la responsabilidad de la gestión y la remuneración. Esto también hay que concordarlo con el decreto que creó, que ya vamos a ver más adelante, los contratos de colaboración público-privada, que es el decreto número 39965-H-MP, que también define a las asociaciones público-privadas muy parecido a como este otro decreto y habla ya de contratos y no de acuerdos. Entonces, don Juan, esa pregunta que es clave me ayuda a mí, mira cómo me ayuda el día de hoy, cómo la he tenido en cuenta para partir de esa discriminación de conceptos. En Costa Rica, aunque se llaman de diferente forma y las llamamos de diferente forma, oficialmente podemos decir que de lo que estamos hablando se va a llamar
asociaciones público-privadas o colaboración público-privada. Las alianzas público-privadas están más reservadas para las que son para el desarrollo, es decir, aquellas donde el público y el privado se ponen de acuerdo en un fin común, en lograr un fin común, y no hay derechos y obligaciones entre las partes. Una donación, se pusieron de acuerdo el ICE con los empresarios para tirar estas líneas para que pasen los perezosos. Bien, claro eso, entonces vamos a las características que tiene que tener un contrato entre el Estado, entre la administración pública y un privado para que podamos llamarlo verdaderamente una asociación público-privada. Aquí hablamos mucho de que los fideicomisos de obra pública son asociaciones público-privadas. Falso. Ya veremos por qué no es una asociación público-privada. También ahora con el caso Cochinilla, bueno, los periódicos, los medios de comunicación empiezan a hablar que eso pasa porque las asociaciones público-privadas, ninguno de esos contratos que están involucrados en Cochinilla tiene nada que ver con una asociación público-privada. Es más, me atrevo a adelantarle lo que les voy a decir, que por no ser asociaciones público-privadas, si es cierto lo que denuncian, probablemente la causa fue que los intereses entre los privados y el sector público no estaban alineados como sí se logra alinear en los ciclos de vida de los proyectos de asociación público-privada. Vean ustedes, retomando, en las definiciones hay algo característico y es el riesgo del privado. Entonces, a la vista de lo que viene expuesto, podemos resaltar 5 características claves de las asociaciones público-privadas por contraposición al modelo convencional. Esto es lo que nos va a ayudar a determinar, a diseccionar y diferenciar cuando estamos hablando de una asociación público-privada y cuando de un contrato de obra pública, un contrato de servicio o una alianza público-privada para el desarrollo. Estas 5 características que debe tener un contrato de asociación público-privada son las siguientes. En un contrato de obra, como los que hacen parte del caso Cochinilla, se contratan cosas, ¿verdad? Se contrata una obra pública. En las asociaciones público-privadas se contratan servicios y resultados, no solo obra pública. La obra pública por construir y el servicio público que se va a gestionar deben cumplir con determinados niveles de servicio. Mientras que en el modelo tradicional, la administración contrata únicamente la construcción de la obra y por tanto lo que compra es una cosa tangible. Segunda característica, es necesario en las asociaciones público-privadas que la administración pública transfiera riesgos al sector privado. Si hay un contrato en donde el sector privado no se arriesga, ya vamos a ver qué tipo de riesgos son, no va a ser, será cualquier cosa, pero no va a ser una asociación público-privada. En el modelo tradicional, en el contrato de obra pública, bueno, la administración retiene la mayoría o todos los riesgos. A pesar de que ahora tenemos contratos IPC, llave en mano y todas estas nuevas formas de contratación que de alguna u otra forma tratan de diseminar el riesgo de la administración y tirárselo al contratista, lo cierto es que el deudor, el que pone la plata, el que tendrá que pagar, es el sector público y por tanto la mayoría de los riesgos siguen en la administración. Tercera característica de una asociación público-privada. El contrato implica todas las fases del proyecto. Entonces, al colaborador privado se le encarga financiar, diseñar, construir, operar y mantener la obra. Y esto lo que logra es alinear los intereses del sector privado con el éxito de largo plazo del proyecto. A diferencia del modelo convencional, donde se contrata nada más la construcción. Entonces, al constructor, a la empresa constructora, lo único que le interesa es construir, sacar el mayor grado de ganancias y después no le interesa porque no es parte de sus obligaciones darle mantenimiento a la obra o asegurarse de que al año no se esté haciendo cráteres, como sucede muy a menudo aquí. Y eso es porque el contratista construye la obra y salió y ya no lo vuelven a ver.
Igual el diseño, quien diseñó por un lado, se contrata una empresa para que diseñe. Diseñó y se fue. Un supervisor de obras supervisa la obra, se termina la obra y se fue. Y nos queda un proyecto ahí tirado, una obra muy bonita, pero que quién sabe quién le va a dar mantenimiento. Cuarta característica, en las asociaciones público-privadas se realiza una contratación de una sola empresa, que es la encargada de llevar a cabo todas las actividades requeridas. Evidentemente, esto no significa que una sola empresa construye, diseña, mantiene, opera, chapea y todo lo demás. Lo que significa es que se contrata al colaborador privado para que sea el responsable de hacer todo eso. Y él, y solo él, va a ser responsable sin perjuicio de los subcontratistas que pueda tener, pero que en todo caso no tienen ninguna repercusión frente a la responsabilidad de la administración pública, que se entiende nada más por ese colaborador privado. Entonces, ese colaborador privado es el responsable de llevar adelante el proyecto, asegurar su funcionamiento adecuado, porque de su funcionamiento adecuado va a depender su retorno. En las asociaciones público-privadas podríamos pensar en un aeropuerto de primer mundo con una construcción de obra pública buenísima, pero que el gestor o el colaborador privado no le da mantenimiento o los empleados se le ponen en huelga 200 días al año de los 365. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, que hay una alineación de intereses porque al colaborador privado no solo le interesa diseñar bien, construir bien, operarlo y manejarlo, sino que cumpla con ciertos requerimientos mínimos que los carteles establecen. Si no cumple con esos requerimientos mínimos, pues entonces su retribución, la amortización de la deuda y la utilidad va a sufrir. De hecho, puede no llegar a tenerla. En el modelo convencional, como les he venido diciendo, se contrata a una empresa el diseño, a otra la construcción, a otra el mantenimiento y así sucesivamente, con lo cual no existe un alineamiento de intereses del privado con el adecuado funcionamiento del proyecto durante todo el ciclo de vida, durante 30 a 35 años. El constructor construyó y se fue, el que da mantenimiento chapea las calles mientras está contratado y después, si te vi no me acuerdo y con toda razón. Finalmente, en una asociación público-privada, el colaborador, cuando me refiero al colaborador me estoy refiriendo al socio privado, tiene que ser accionista, es decir, tiene que aportar capital del proyecto. Consecuentemente, solamente va a realizar el rendimiento esperado de su inversión en el tanto el proyecto sea exitoso en tiempos, costos y calidad del servicio. Si yo como colaborador privado, por ejemplo, en el caso costarricense, la ley de concesión de obra pública habla de que mínimo el 20% del capital de la sociedad anónima concesionaria debe ser capital propio. Si yo he invertido capital propio 20%, estoy muy interesado en que el proyecto funcione durante los 30 años o 20 años. Porque si no funciona bien, yo simple y sencillamente no voy a poder recuperar ni la inversión ni tener utilidad. Nuevamente, en el método convencional, a la empresa privada es un mero proveedor que enfoca sus esfuerzos únicamente en la fase para la cual ha sido contratado. Me contrataron para construir, construcción es lo que le voy a dar. Y asume un nivel de riesgo muy limitado y acotado. Y eso lo sabemos perfectamente en Costa Rica y en todos los países, por ejemplo, con el Canal de Panamá, en donde los reajustes y el equilibrio económico-financiero del contrato le baja muchísimo el riesgo que puede haber tomado una empresa privada en contratos convencionales de obra pública. Ahora sí, podemos, teniendo claro todo esto, podemos incursionar en los tipos de contratos de asociación pública o privada más evidentes o más claros que hay en Costa Rica. Por supuesto que el primero es la concesión de obra y de obra con servicio público. Son dos. La ley de concesión regula los dos. La concesión de obra pública es bastante extraña que se dé sola, aunque hay un antecedente cuando se quiso dar en concesión los alcantarillados sanitarios por parte de la IA 1999-2000
Los sindicatos se opusieron y bueno, hasta ahí llegó, pero sí se trabajó en una prefactibilidad y factibilidad que planteaba la posibilidad de que fuera una concesión de obra pública. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Y la concesión de obra con servicio público, que sí es la más utilizada en la Ruta 27, en la TCM, en uno de los de Caldera y demás. Bueno, las concesiones, por supuesto, tienen años de funcionar. Nos interesa Costa Rica. Costa Rica tuvo su primera experiencia con lo que podríamos llamar una primitiva concesión con algo que ustedes se imaginarán. 5 de abril de 1874, contrato ley Soto-Kit. Ese puede ser, podemos nosotros llamar, el primer vestigio de una concesión y de una APP en Costa Rica. Pese a esa rancia experiencia que teníamos, el concepto de concesión no aparece siquiera mencionado en nuestro ordenamiento jurídico, sino hasta la Constitución Política actual de 1949, cuando en el artículo 121, inciso 14, habla, ya saben ustedes, sobre las fuerzas que se obtienen de las aguas, el dominio público, los yacimientos de carbón, fuentes, depósitos de petróleo y cualquier sustancia hidrocarburada. En esos casos, entonces, se dice que solo podrán ser explotados por particulares de acuerdo con una ley o mediante concesión especial. Y este artículo, ahí donde lo ven, ha tenido que sortear muchísimas interpretaciones para poder hoy finalmente decir, esperaría yo, que no hay una discusión en cuanto a si se pueden dar en concesión obras y servicios públicos. Así se trata de un aeropuerto, de un puerto o de una carretera. El reglamento de la contratación administrativa, curiosamente, de 1977, por primera vez habló de la concesión de obra pública. La reconoce nuestro derecho positivo. Sin embargo, la ley especial que autorizaría finalmente la implementación de la concesión de obra pública tardaría 17 años más en llegar. Fue la Ley General de Concesión de Obra Pública número 7404 de 1994. A pesar de que mucha gente no sabe, sí hubo una experiencia con esa ley, hubo un proyecto licitado y concesionado, fue la autopista Bernardo Soto. Se adjudicó a Marnos, una empresa mexicana, pero hubo un problema con el contrato y la Contraloría General de la República, en un antecedente que vale la pena estudiar porque es bastante extraño, lo anuló. Lo anuló por una nulidad evidente y manifiesta. Así es que sí se usó esa ley, pero con un proyecto fallido. Y llegamos a la actual ley, que es la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos 7762, que de alguna forma sigue el modelo más exitoso en Latinoamérica, por no decir el mundo, pero tirando al mundo, que es el chileno. Copiamos mucho el modelo chileno. Y bajo el amparo de esta última ley se han adjudicado con resultados variopintos, que no viene el caso a analizar en esta oportunidad, aunque podemos hacerlo, 6 proyectos, que son la concesión del Centro Penitenciario Pocosí. Muchos ya no se acuerdan de eso, pero sí, fue otra concesión, esta era una concesión de obra pública, fallida, también por prácticas que no eran las propias y que luego se corrigió incluso en la ley. Resulta que el Ministerio de Justicia había sacado a licitación esta concesión del Centro Penitenciario Pocosí, pero nunca le preguntó al Ministerio de Hacienda si había contenido presupuestario para hacerle frente a los pagos que había que hacerle al que iba a administrar la cárcel. Y como no había, y al ministro de Hacienda no le habían preguntado, pues el proyecto quedó ahí trunco. La verdad no recuerdo si al final lo anularon o está todavía en un arbitraje. Luego la concesión de obra con servicio público del corredor San José-San Ramón. Hoy, después de una sublevación de los vecinos, de unos cuantos vecinos, que se iban a ver perjudicados porque tenían que pagar peaje cuando iban ahí, y decían que la carretera era carísima, que ellos podían, que esa carretera costaba la mitad. Bueno, hoy tenemos un fideicomiso aprobado por la Asamblea Legislativa en manos del Banco de Costa Rica, cuyos estudios de prefactibilidad y factibilidad indican que la carretera hoy en día es muchísimo más cara
de lo que era con la concesión que había sido cedida a OAS. Y además, la figura del fideicomiso o el Banco de Costa Rica como fiduciario con una problemática muy grande, que es que no tiene recursos para preinversión, que se llama. Los recursos de preinversión normalmente son los más difíciles de obtener porque no hay resultados tangibles. Es hacer los estudios de prefactibilidad, de factibilidad, es decir, antes de que comience siquiera una licitación. Ahí la tenemos. Tercer ejemplo, concesión de obra con servicio público de la carretera San José Caldera. Está funcionando, Ruta 27, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, aprendiendo todos, funcionando, pero en mi criterio, bueno, hay un ejemplo claro, que es la única carretera en Costa Rica donde si ustedes se quedan varados va a haber un carrito que los llega a auxiliar. Que sí, que hay problemas con los derrapes y demás. Esto tiene mucho que ver no con el diseño de la carretera, sino con la cantidad de dinero y de recursos que tenía el Estado costarricense para expropiar. Y entonces hacer los taludes más inclinados o menos inclinados a veces repercutía en tener que expropiar 1, 2 y hasta 3 propiedades más. Entonces, les dejo ahí para que ustedes investiguen cuáles son las causas verdaderas de los problemas que tiene. La concesión de obra con servicio público de la terminal granelera de Puerto Caldera, la concesión de obra con servicio público del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber y la concesión de obra con servicio público de la terminal de contenedores de Mollí. Esos son los ejemplos que tenemos. Como ven, resultados variopintos. Bueno, quisiera nada más para tener tiempo de repasar todos, decirles que el contrato de concesión de obra pública tiene una particularidad y es que se dice que es un contrato trifásico. Trifásico porque las partes en realidad no son solamente la administración concedente y el concesionario, sino que hay un tercero que no es parte en ese contrato, pero que es al que repercute todo y es el usuario. El usuario es el que paga la tarifa, el usuario es el que recibe el servicio. Por eso se dice entonces que si la concesión es en sí misma una lex inter partes propter tertius, dice la doctrina, es decir, una ley para las partes, pero con la que se busca afectar a terceros. Esa es la particularidad de la concesión de obra con servicio público. En nuestro medio, de muchas cosas que podría decirles, interesa destacar dos cosas. En nuestro medio, quien ejecuta la concesión es la denominada Sociedad Anónima Nacional o Concesionaria. Entonces, el adjudicatario y el concesionario son dos personas jurídicas distintas. Si el adjudicatario fue un consorcio, que fue el que acreditó toda la experiencia, entonces va a tener la obligación de mantener en la Sociedad Anónima Concesionaria, precisamente para respetar el principio intuite personae, un porcentaje mínimo del capital accionarial de la sociedad, sobre todo en la etapa de construcción, y luego se hace más laxo esa regulación en la etapa de explotación donde se considera que es más sencillo. Lo otro importante es que la concesión funciona bajo proyectos de financiamiento de proyectos, de project finance, que los anglosajones utilizan mucho. ¿Y cuál es su particularidad? Bueno, que la sociedad anónima concesionaria, cuando va al mercado de capitales o va al mercado de crédito a pedir plata para tener ese 80% adicional que necesita, le piden garantías, pero resulta que no tiene ninguna garantía real porque lo que tiene es un derecho sobre una concesión que no se puede hipotecar porque no es de su propiedad. Entonces, originalmente la solución fue hacer un fideicomiso de garantía de las acciones de la sociedad anónima concesionaria y luego la Ley General de Concesión de Obra Pública permitió la prenda sobre las acciones. De ahí que entonces esa es la garantía que tienen los acreedores y eso se llama el instrumento del stepping rights. ¿Por qué stepping rights? Porque si la sociedad anónima concesionaria incumple el contrato, se va a la quiebra, no cumple, no solamente se está afectando al concesionario, al concedente, a la autoridad concedente, no solamente al usuario, sino a esos cuartos ya actores que son los acreedores del proyecto, un 80% del proyecto,
y que también están interesadísimos, al igual que el inversionista de la sociedad anónima concesionaria, en que el proyecto funcione para ellos poder retribuirse los créditos. Entonces, si eso sucede, en el mundo, en este tipo de proyectos, se les dan algunos derechos a los acreedores a que puedan interceder en los proyectos que van mal y de alguna forma sustituir a la sociedad concesionaria para que el proyecto continúe, porque lo peor que le puede pasar a los acreedores es que la concesión muera y la declaren caduca o resuelto el contrato, con lo cual no recuperarían sus créditos. Esto a grandes rasgos es lo más importante, lo más particular de una concesión, aunque podría hablar la hora completa sobre la concesión, nada más. Pasemos a ver otro de los contratos, y este tiene un gran potencial. El contrato de optimización de activos de infraestructura. Es la última reforma a la ley de concesión de obra pública con servicios públicos. Se incorporó mediante la ley de fortalecimiento de modelos eficientes de asocio entre el sector público y privado para el desarrollo de obra pública. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, somos uno de los poquísimos países en el mundo que tiene esta figura. Es una figura que si ustedes buscan doctrina jurídica sobre ella no van a encontrar, les puedo apostar que no van a encontrar un solo libro ni un solo artículo que desde el punto de vista jurídico lo analice. Es una invención de los financistas, que tienen una visión totalmente distinta. Y entonces lo que hace es monetizar la infraestructura pública que ya tenemos. Y el ejemplo que siempre se utiliza es la carretera Cañas-Liberia. Una carretera de primer mundo, lindísima durante los primeros 4 años, pero ya si ustedes han comenzado a pasar por ahí, ven que no la chapean, que está sucia, que hay graffiti, que crece zacate ya entre las masas de concreto. Y eso es porque el Estado costarricense, como suele hacer, nada más presupuesta para la construcción y se olvida que estos bienes de infraestructura pública tienen una vida, un ciclo de vida que normalmente es de 30 años o más. Entonces, la optimización de activos lo que pretende es monetizar esas infraestructuras que ya tenemos para, con lo que se obtenga de esa monetización, utilizarlo en otras infraestructuras nuevas. Ejemplo claro, se podría sacar a licitación pública la carretera Cañas-Liberia para que un operador, un concesionario, la opere, la administra y la mantiene y cobra un peaje por ello. Ese concesionario le pagaría un canon a la administración concedente, que podría ser un solo pago o pagos paulatinos durante el ciclo de vida del proyecto, y eso le daría recursos frescos que hoy no tiene a esa administración concedente para hacer otra obra pública. Y esa otra obra pública vuelve a generar el mismo ciclo, contrata a un concesionario, el concesionario le paga a la administración concedente para que pueda hacer más infraestructura. Y así sigue el ciclo. Esa es la idea del contrato de optimización de activos, que en el momento en que estamos es ideal porque ciertamente en los últimos años se han hecho bastantes obras de infraestructura. Hay que ser honesto dentro de lo que podemos con las uñas, pero algo se ha hecho. Circunvalación, los puentes, Cañas-Liberia, se está haciendo Limonal Cañas. Bueno, el problema es que el préstamo solo alcanzaba para la construcción y ya vemos lo que está pasando con los contratos de mantenimiento. Es que ni siquiera podemos mantenerlas con el zacate bajo, ni siquiera eso podemos hacer. Ni qué decir de lo que va a empezar a suceder con los aguaceros y los huecos que se forman en las carreteras. Entonces, esta es una oportunidad de oro para que el Estado costarricense monetice esas infraestructuras, le asegure a nosotros, los usuarios, el derecho fundamental innominado al buen funcionamiento de los servicios públicos, que no caigamos en un hueco, que no reventemos la llanta de nuestro carro, que lo mantenga, y además le asegura que le va a devolver ese concesionario un canon a la administración concedente para que la administración concedente lo pueda utilizar. La condición es que lo utilice en nueva infraestructura pública. No que lo utilice para salarios, no que lo utilice para convenciones colectivas, no que lo utilice para viajes, sino que lo va a utilizar y así está establecido en la ley el fin específico de esos fondos para construir nueva infraestructura pública.
De manera tal que es un contrato sencillo, que sigue las mismas reglas de la concesión, con estas particularidades nada más. Una oportunidad de oro que tiene Costa Rica. Otro de los contratos típicos en los que yo encuadro como APP en Costa Rica es la concesión de gestión de servicios públicos. Este ha sido utilizado en una ocasión en Puerto Caldera, justamente para la concesión de los remolcadores. ¿Qué tiene de distinto la concesión de gestión de servicios públicos de la concesión de obra con servicios públicos? Bueno, que la concesión de gestión de servicios públicos nada más delega la prestación de un servicio. Ese servicio puede ser solo servicio o puede tener alguna relación con una obra, pero la obra no es lo principal, sino que es el servicio. Entonces, el ejemplo clásico y donde se ha utilizado en Costa Rica es en los remolcadores de los barcos en Caldera. Este contrato, a veces uno tiende a pasarlo por encima, está regulado en el 74 de la Ley de Contratación Administrativa. Si lo quieren ver así, es como una optimización de activos también. En realidad, la optimización de activos sería una especie de concesión de gestión de una infraestructura pública que ya está construida. Una cuarta forma es la gestión interesada. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría no es una concesión, sino que es una gestión interesada. Y esto me abre la posibilidad para hablar de la benevolencia que tiene la legislación costarricense, de la cual nos quejamos muchísimo. La legislación costarricense en materia de APPs, a pesar de que no tenemos esa tan pedida ley de asociaciones público-privadas y no podemos hacer, algunos diputados se rasgan las vestiduras porque no hemos podido hacer asociaciones público-privadas porque no tenemos ley, no se dan cuenta que hay una ley de concesión de obra pública, una ley de contratación administrativa que ya regula algunas como la concesión de gestión de servicio, pero que tiene un artículo, una posibilidad que no tiene límites, que es el artículo 55 de los tipos abiertos. Y así fue como, ante una imposibilidad jurídica de la época, 1998, donde concesionar aeropuertos parecía que no estaba dentro del ámbito de cobertura de la Ley General de Concesión de Obra de aquel momento, pues entonces se dio la forma de hacerlo a través de una gestión interesada que deriva precisamente de los tipos abiertos que permite la Ley de Contratación Administrativa. El contrato de gestión interesada es un instrumento, un contrato bastante tradicional en España, pero que yo me atrevo a decir que en el caso costarricense se modificó. Y porque se modificó, yo lo incluyo dentro de una APP. El contrato de gestión interesada puro, yo no lo ubicaría dentro de una asociación público-privada porque el riesgo del colaborador o del gestor es bastante acotado. En realidad, en la figura clásica del gestor interesado, el gestor es como un gerente, pero no es el que pone equity, no es el que pone capital para construir obras nuevas ni nada de eso, sino que funciona como un gerente técnico que comparte algunos ingresos. Bueno, en el caso del decreto ejecutivo 26801, que creó el contrato de gestión interesada, lo define como la figura contractual mediante la cual la administración pública contratante explota los servicios y construye las obras necesarias para dicha explotación, sirviéndose de un gestor a quien retribuye fundamentalmente mediante una participación en los ingresos generados como resultado de su gestión. El contrato, sin embargo, tiene particularidades que lo convierten en una asociación público-privada. Y son los siguientes. Con respecto a la responsabilidad que recae sobre el proyecto, mientras en la figura tradicional es la administración la que sigue siendo la prestadora del servicio. No es el gestor, porque el gestor es un intermediario, digamos. Pero en el contrato propiamente de gestión interesada, sí se contrataron servicios y resultados, porque si el aeropuerto no funciona, el gestor no cobra. Ejemplo de eso fue la pandemia. El aeropuerto cerrado, el gestor no cobró, lo cual es un buen ejemplo. El artículo
7 estándares de calidad del servicio del contrato de gestión interesada del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que ustedes no pueden bajar de la página. ¿Se transfieren riesgos al sector privado? Sí, en el tanto que de conformidad con la cláusula 2.51 del contrato, el gestor tiene la obligación de prestar todos los servicios por su propia cuenta y riesgo. El contrato implica todas las fases del proyecto. De acuerdo con la cláusula 2.1, su objeto es la prestación de servicios por parte del gestor para la operación, administración, mantenimiento, rehabilitación, financiamiento, construcción y promoción del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Entonces, sí, implica todas las fases del proyecto. ¿El gestor es el encargado de llevar a cabo todas las actividades requeridas? Sí, es el único responsable, salvo evidentemente las funciones públicas que no pueden ser delegadas, como migración, por ejemplo, que eso nunca podría ser delegado. El gestor es accionista del proyecto, aporta equity, aporta capital. Para empezar, en el caso del gestor, la deuda la asume el gestor de acuerdo con la cláusula 10.1 del contrato, que establece su obligación de contar con los recursos financieros necesarios para ejecutar en su totalidad la construcción de las mejoras. Y dice que bajo ninguna circunstancia el Consejo Técnico de Aviación Civil será responsable directa o indirectamente por las deudas incurridas. Entonces, a pesar de que la figura originalmente yo no la ubicaría dentro de una asociación público-privada porque no había tanto riesgo delegado o transmitido al privado, el contrato como tal como se negoció, sí incluye y cumple con esas 5 características de las asociaciones público-privadas. Vamos terminando con el tipo de contratos. Está uno novedoso de finales del 2019, también una vez más creado con base en los tipos abiertos que permite la Ley de Contratación Administrativa, cuyo límite es el cielo. Perdón, 2016, ya han pasado muy rápido los años, fue en diciembre del 2016. Este contrato podríamos decir que es 2 cosas. Uno es, intenta ser como es un decreto ejecutivo de 20 páginas, de 20 artículos, y lo que intenta es establecer las reglas esenciales básicas que tiene que tener todo contrato que entre dentro de la categoría, dentro del género de asociación público-privada. Entonces, estas características que se le he venido diciendo, que la retribución del gestor debe depender del servicio, de los niveles de servicio, está ahí. Que el riesgo de financiamiento debe ser del gestor, está ahí. Que debe aportar equity o capital, está ahí. Entonces, pretende ser como una sombrilla que establezca los principios generales y básicos que todo contrato de asociación público-privada puede tener. Pero también puede funcionar como funciona en España, en donde precisamente, y esto, don Aldo Milano, cuando salió el decreto, recuerdo que escribió un artículo en El Financiero donde criticaba justamente esto que les estoy diciendo, que era un contrato que en realidad dejaba más dudas, o un decreto que dejaba más dudas que respuestas. Bueno, es que la naturaleza misma de este contrato es justamente su indeterminación y flexibilidad. Lo que da son pautas generales para que la administración pueda crear a partir de esas pautas generales un contrato amoldado a las necesidades. Entonces, alguna doctrina lo compara con el libro de Cortázar, Un modelo para el mar, porque en ese libro se presentan segmentos narrativos que se separan por espacios en blanco, el lector los puede ordenar a su gusto, la narración discurre en París, después salta a Londres, después a Viena, después se viene a San José, digamos, los personajes alternan lenguas indistintamente y no se respeta ninguna línea de tiempo ni la de espacio. Pues algo similar es lo que pretenden este contrato de colaboración público-privada, que además viene siendo la tónica en países que han aprobado leyes o decretos de asociaciones público-privadas últimamente, como Ecuador. Una ley tremendamente básica, que lo que dice es que el Estado podrá delegar servicios e infraestructura en privados. No establece bajo qué tipo de contratos, porque eso se supone que se pueden crear contratos a la medida siempre y cuando respeten estos criterios específicos y determinantes de lo que debe cumplir.
Entonces, el contrato de colaboración público-privada es también abierto a la imaginación siempre y cuando se respete eso y puede servir muchísimo para nuestro régimen. Otros menos conocidos, mucho menos conocidos. También otro que deriva del artículo 55. Vean ustedes todo lo que ha producido el 55. Los contratos de concierto con empresas privadas para la construcción y operación de obras de riego en Guanacaste. Bueno, resulta que los finqueros, los que necesitan riego ahí, pues no tenían infraestructura para conectar a los canales de riego de Senara, y Senara saca este decreto mediante el cual un grupo de empresarios o dueños de fincas o agricultores se ponen de acuerdo, crean una sociedad de usuarios de servicios de riego, la constituyen, firman con Senara un contrato de concierto por el cual se obligan a construir las obras de riego, a mantenerlas, a operarlas durante cierto tiempo, financiarlas, y la retribución o la amortización de esa deuda o de esa inversión que ha hecho va a ser durante un plazo de tiempo que habrá que calcular, que Senara no les va a cobrar por el servicio de riego y avenamiento. Ganan todos, sí, ganan todos, porque los empresarios pueden tener infraestructura más rápido que si se esperaran a que el Estado costarricense pidiera un préstamo para poder hacer esa infraestructura, y se aseguran que lo van a recuperar a través de que Senara le va a perdonar, digamos, los va a exonerar del pago de los servicios de riego y avenamiento que esta presta durante un plazo necesario para que recuperen su inversión. Tenemos otros más específicos en materia de energía, de generación de energía por privados. Podemos hablar de los BOOs y los BOTs. Los BOOs fueron los de la ley 7200. La diferencia es que en los BOOs es construye, propiedad y operación. La propiedad sigue en manos del privado. Y en la segunda, por medio de los BOTs, los generadores privados construyen, operan, y cuando termina el contrato le transfieren la planta al ICE. Y estos se ejecutan por medio de contratos de compra de bloques de energía, denominados PPAs al ICE. También cumple con los criterios porque quien financia es el privado, el privado opera, mantiene y además debe producir la energía, porque si no produce la energía, pues no va a cumplir con el contrato de PPA, y no le va a poder vender al ICE, y si no le vende al ICE, entonces no va a recuperar su inversión. Cumple con casi todas las características. Hay otros 3 ejemplos que voy a mencionar para dejar un último muy de moda para entretenernos en las conclusiones. Otro tipo que podrían cumplir o no, hay que analizarlos más, pero están en un justo medio, en una línea gris, son la delegación de servicios de salud por parte de la Caja, que ya lo ha hecho a las cooperativas, a la UCR, a la UNIBE, los EBAIS y ese tipo de servicios en los que delega. Ahí tal vez el riesgo del contratista privado es menor y habría que analizar si cumple verdaderamente con esa característica para ser una asociación público-privada. Las alianzas estratégicas y alianzas empresariales que prevé el ICE, la empresa de servicios públicos de Heredia, JASEC, ahora Habdeba también los tiene, Incofer. Esas son fórmulas contractuales que permiten amoldar mucho también, entonces dan pie para que se pueda idear una asociación público-privada, y las sociedades públicas de economía mixta que están establecidas en leyes especiales, como Recope con la empresa china, pero que están establecidas en el Código Municipal. Y ahora sí, dejo la última, la muy polémica, para comentarla rápidamente. El contrato de prestación de servicios para la creación y funcionamiento de estaciones para la revisión técnica integrada vehicular RITEVE. Hoy, 20 años después, seguimos discutiendo exactamente lo mismo. Cuando se licitó ese contrato, el régimen jurídico era muy parecido al de los notarios públicos, por ejemplo. Antes de la dirección de notariado, y todavía, como tenemos una patente de corso en nuestras manos, bueno, el Estado no nos podía controlar a los notarios.
Y entonces eso es como que si el Estado costarricense, antes de crear la Dirección Nacional de Notariado y buscarle una solución a eso, hubiese dicho, la verdad es que hay muchos notarios en Costa Rica, yo no los puedo controlar y no los puedo fiscalizar, solo tortas se jalan, venden propiedades de muertos. Lo que voy a hacer es sacar una licitación pública, quitarles todos sus títulos habilitantes para ser notarios y dárselo a una sola empresa que me va a asegurar que ella misma va a supervisar a los notarios públicos que necesite. Bueno, algo así era en ese momento el régimen jurídico, porque el 19 y el 20 de la ley de tránsito hablaba de autorizaciones a talleres mecánicos y una fiscalización por parte del CTP. Luego la ley se varió para adaptarla a lo que ya habían hecho con el contrato. El contrato no es una concesión, técnicamente el contrato es un contrato de servicios, ni siquiera es un contrato de gestión de servicios públicos, es un contrato de servicios. El contrato de servicios es, digamos, el equivalente al contrato de obra. Yo le presto a usted un servicio técnico y usted me paga a mí un precio, no hay riesgo para mí. Si yo presto el servicio y está conforme, usted me debe pagar. La Contraloría, sin embargo, cuando se dio cuenta de esto que habían hecho, al otorgar el refrendo, hizo varios comentarios que ayudaron, digamos, a estabilizarlo y convertirlo en una APP, porque ciertamente, de acuerdo con el contrato, a pesar de que no cumple con las características de un contrato de prestación de servicios, que es lo que dice, sí establece el riesgo de RTV de construir o alquilar las estaciones, operarlas, mantener un servicio, y además su retribución depende de las tarifas. Entonces, de alguna forma sí podemos decir que es una APP, la APP más particular que puede haber, un verdadero ornitorrinco jurídico que a través del refrendo de Contraloría, la adaptación de la ley que ahora va para atrás y tuvo una modificación en el medio, se convirtió en una APP. Termino con esto, no sin antes, por supuesto, agradecerle nuevamente al Grupo de Derecho Administrativo, no solo por la invitación, que la puede hacer las veces que quiera, siempre voy a estar disponible, siempre que me soporten una hora de hablar de estos temas, siempre voy a estar disponible, sino un agradecimiento por la labor encomiable que hacen, una quijotada que se ha convertido en un servicio público para nosotros los administrativistas que vivimos, suspiramos, dormimos y soñamos con derecho administrativo. Y las oportunidades que el Grupo de Derecho Administrativo nos ha dado a todos son invaluables. Así que muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias al Grupo de Derecho Administrativo, y quedo abierto a cualquier pregunta que quieran hacer o comentario, por supuesto. Don Luis, muchas gracias. Le adelanto que plenamente satisfechas las expectativas. Estoy seguro que cuando usted vea los comentarios se dará cuenta que para las y los abogados que nos han acompañado esta noche, pues así ha sido. Le adelanto que tengo una amplia lista de comentarios y de preguntas. Le ruego a las personas que han estado haciendo comentarios en el grupo que me disculpen si no los puedo leer todos. Voy a priorizar el tema de las preguntas, aprovechando que contamos con la disposición de don Luis. Don Luis, le voy a ir haciendo preguntas, una o dos. Hay dos iniciales que están relacionadas, y es la primera. Podríamos hablar de alianzas público-privadas entre administraciones públicas ordinarias y empresas que también son públicas. Y la otra pregunta que si bien le hicieron bastante más avanzada su exposición, pues yo encuentro algún tipo de relación, entonces se la quisiera plantear de una vez. Y es, ¿podrían las empresas públicas costarricenses participar en alianzas público-privadas en otros países de Centroamérica? La primera, yo diría que no, porque la ganga precisamente es que es delegarle al privado los riesgos que la administración o no tiene cómo gestionarlos, que es el financiamiento. Siempre las administraciones públicas van a estar cortas de financiamiento, pero además delegar riesgos en el privado.
Si son dos empresas públicas, eso no se puede catalogar como una asociación público-privada propiamente. Puede ser cualquier otra cosa, pero no una asociación Ok. público-privada. Y me decía si pueden afuera. Bueno, eso depende de sus leyes. Por ejemplo, se me viene a la mente que el ICE está autorizado para hacer muchas cosas fuera de Costa Rica. Tener esas asociaciones empresariales o alianzas estratégicas con las cuales está autorizado en su ley. Entonces, siempre y cuando esté dentro de su competencia y la ley así lo haya facultado, pues podrían eventualmente. Sí. Don Luis, dos preguntas en materia legislativa. Una es, ¿cree usted que la nueva ley de contratación pública 9986 mejoró el sistema de alianza público-privada en Costa Rica? Y la segunda pregunta es en relación con su criterio en lo que hace a los proyectos de ley, en especial con el proyecto de ley 21.420, que me voy a permitir leer el nombre por aquí donde me lo ponen en el mensaje. Proyecto de Ley Nacional para el Desarrollo, Fomento, Gestión, perdón, de las Alianzas Público-Privadas. Ya se me olvidó la primera. La primera se la repito, Luis, pues mejor para que la tenga fresquita. ¿Cree usted que la nueva ley de compras públicas mejoró el marco jurídico de las alianzas público-privadas en Costa Rica? Bueno, yo creo que en relación con asociaciones público-privadas, la ley está muy enfocada en procedimiento, ¿verdad? Deja lo bueno que ya había hecho la ley de contratación administrativa con el artículo 3 de esos tipos abiertos también y que terminó por complementar el reglamento. Entonces, yo diría que ni para bien ni para mal, los procedimientos se van a mejorar, los controles se van a mejorar y eso ayuda a las asociaciones público-privadas, pero no veo que tenga un enfoque ni cambie mucho de lo que ya hay en ese aspecto. Algo que sí es muy importante en asociaciones público-privadas y que sí lo trae la ley de contratación son los famosos dispute boards, que a Alto le gusta mucho hablar sobre ellos. Los dispute boards son importantísimos en contratos de construcción, pero también en los casos de asociaciones público-privadas, porque tiene construcción y porque además en la operación y mantenimiento se pueden dar divergencias con la administración concedente y no podemos darnos el lujo de que ir a un contencioso que va a tardar 7, 6 años o ir a un arbitraje incluso que ahora tardan 4 años, sino resolverlo rápido, porque el proyecto no se puede paralizar. Si se está construyendo, no se puede dejar la obra a medio camino, porque eso representa muchísimo dinero para las dos partes, y si ya está funcionando, pues no se puede suspender el servicio. Entonces, eso sí es un agregado importantísimo que trae la ley. Los proyectos. Lo único que haría un proyecto de estos, si se convierte en ley, es generar más Torre de Babel, porque entonces estarían vigentes las disposiciones de la ley de contratación administrativa, estaría vigente la ley de concesión de obra pública con servicio público, la ley que incorporó el contrato de optimización, los decretos y reglamentos de los que les he hablado, y entonces, estos proyectos de ley, y tal vez me equivoque, pero no es así, no intentan unificar, porque parten de la premisa equivocada, como hemos visto, de que necesitamos una ley de alianzas público-privadas o de asociaciones público-privadas, porque no las hemos podido hacer porque es que no hay una ley. Y ya hay más que sobra leyes y buenas, y buenas. Bien, completamente de acuerdo. Don Luis, una pregunta más. Me permito leerla. Dice así, ¿hay forma de distinguir las APP de iniciativa público unas y otras de iniciativa privadas? ¿Podría comentarnos al respecto? Sí, la ley de concesión de obra pública prevé la iniciativa privada. Hay varias diferencias, pero básicamente es de procedimiento. En la iniciativa pública, bueno, pues hay que esperar a que la administración concedente obtenga los recursos de preinversión para que haga sus análisis de prefactibilidad, factibilidad y saque la licitación. En la iniciativa privada, que también está regulada en un reglamento específico a la ley, es el privado el que carga con los costos de hacer los estudios de prefactibilidad, los presenta a la administración,
eso se llama, si mal no recuerdo, la fase de proposición. La administración debe determinar si es una obra o un servicio de interés público. Si determina que es de interés público, entonces pasa a una segunda fase en donde se hacen los estudios de factibilidad. También lo importante es que es el privado el que paga por esos estudios. Y finalmente, si sobrepasa esa segunda fase, se abre una licitación pública, donde la única ventaja que tiene el iniciador, se me olvidó cómo lo llama la ley y el reglamento, es que si no gana la licitación, los costos que haya incurrido en la primera fase y en la segunda fase se los va a tener que pagar el adjudicatario de la licitación. Es una excelente fórmula. Como les digo, los proyectos se traban normalmente en preinversión, o sea, en la fase antes de que salga la licitación pública. Y esto es una gran fórmula para hacerlo. Ahora, el tema es que las experiencias han sido nefastas, porque la única iniciativa privada que ha sobrepasado la primera fase es el puerto de transferencias del Atlántico, y tardó más o menos 15 años en sobrepasar esa primera fase. Por eso les digo todo. Claro. Imaginen el montón de proyectos que podríamos hacer si tuviéramos a una administración eficaz e interesada en que esos proyectos salgan adelante del otro lado. Don Luis, lo invito a que lea los comentarios, muchos elogios, muchos agradecimientos en los comentarios en nuestro sitio de Facebook. Para las personas que nos preguntan regularmente por el tema de poder compartir las exposiciones, les comento que hemos investigado muchísimo, lo seguimos haciendo para ver de qué manera Facebook nos permite compartir los videos en tiempo real. Además, el día de mañana los estaremos ya publicando, esta charla de don Luis Ortiz, en nuestro canal de YouTube. Me resta solamente invitarlos para de hoy en 8 a la charla de don Carlos Arguedas Vargas, titulada Etapa de formulación y licitación de los proyectos de concesión de obra pública. Don Luis, de nuevo, muchísimas gracias. Como acostumbramos siempre, le adelantamos que no va a ser la última. Seguiremos en contacto para este y otros temas, en especial en materia regulatoria. Y no sé si tiene algún comentario de previo a despedirnos. Antes de que despida a Jorge, me voy a permitir hacer un comercial. Esta charla la hemos puesto en un libro que va a salir publicado prontamente, editado por Tirant Leblanc. Lo pueden bajar incluso digital, va a tener las dos fórmulas, digital o físico. Tirant Leblanc se llama Debates sobre Derecho del Mercado, y viene este artículo de próxima publicación. Esperamos que en noviembre pueda estar saliendo ya al mercado. Así es que invitados. Claro, Luis, más bien cuando ya esté, ya tengamos el anuncio formal, pues lo invitamos a que nos avise y lo publicamos acá en el grupo. Siempre es importante el tema de contar con materiales actuales en temas de derecho administrativo. De parte de los administradores del grupo de derecho administrativo, muchas gracias, don Luis, y buenas noches, y gracias a todos y a todas por acompañarnos.